Muy buenas tardes, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, darte la bienvenida a un nuevo Ayer en el Ascenso. Último programa de este ciclo aquí, desde Ciudad de Vita, donde el República de Italia nos recibe para resumirte la historia del Azzurro, el Sportivo italiano. Recorreremos sus 62 años de historia, anclados en sus 3 ascensos significativos y especialmente en su llegada a la Primera División en 1986. Quédate con nosotros, será media hora a pura emoción. La colectividad italiana, muy fuerte en el país, igual que la española, llegó en 3 tandas migratorias. La primera sobre fines del siglo XIX a nuestro país, luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda. Afincados aquí los italianos, siendo además también la tercera colectividad en importancia en Sudamérica, empezaron a agruparse también en clubes deportivos según sus regiones y a competir en 1949. Estos campeonatos empezaron a tomar importancia y en 1955 deciden fundar la Asociación de Calcio Italianos en Argentina, el ACHIA, tal su primera denominación. Canzoneta de pago lejano. En 1959 deciden afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino y en 1960 empiezan a competir en la Primera D. Y que brilla en los ojos del Tano. Ese mismo año, el Azzurro obtiene el campeonato con una campaña impresionante. 32 partidos jugados, 28 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas para ascender a la Primera C. Poco tardó el equipo de camiseta azul para llegar a la Primera B. Apenas 2 temporadas, en 1962, se alza con el torneo de la tercera categoría y de esa manera queda a un paso de primera. En 1968 el Sportivo Italiano tiene su primer descenso. Vuelve a la Primera C. Juega en esta categoría hasta 1974, donde se consagra campeón para volver a la segunda del fútbol argentino y transformarse en protagonista. Llega 1978, el 7 de julio de ese año, Italiano se fusiona con la Sociedad Italiana de Vicente López y cambia su denominación jurídica. Pasa a llamarse Deportivo Italiano. Ese mismo año ocurre un suceso de color, si se quiere, significativo para toda la colectividad italiana en Argentina. Se juega el Mundial 78 en nuestro país y la selección azzurra, dirigida por Enzo Bearzot, juega un partido de preparación frente al Deportivo Italiano. En cancha de Boca, nada menos, lo vence 1-0. Una actuación más que decorosa del equipo de la colectividad que presentó en sus filas algunos jugadores como Vergesio, Redondo y sobre todo la gran actuación de Juan Carlos Benítez, figura en ese partido salvando en varias ocasiones la valla azzurra. La selección italiana ganó por la mínima diferencia con un golazo de Roberto Bétega de taquito en el segundo tiempo. Verdaderamente una preparación para el equipo azzurro que terminaría cuarto en el Mundial de Argentina. Llega la década del 80 e Italiano comienza a ser protagonista, llegando a instancias finales de varios octogonales e inclusive obteniendo el subcampeonato de 1979 detrás de Tigre. Llega entonces sí la temporada de 1985, la creación de la B Nacional, para la incorporación de los equipos del interior definitivamente en un torneo federal. Para ello, los equipos que estaban en la Primera B juegan un mini torneo, el Apertura 86, para determinar quiénes iban a integrar la segunda división y quiénes iban a quedar en la nueva tercera división de nuestro fútbol. 3 por zona, más un cuarto mejor ubicado, y el segundo peor promedio de la A iban a jugar un octogonal para determinar el ascenso de ese año. El Sportivo Italiano, finalmente, fue sorpresa para muchos, pero desplegando un muy buen fútbol. Bien, acercarnos hasta Ciudad Jardín Palomar, qué mejor momento y qué mejor lugar para esta plaza que vio crecer futbolísticamente al reportero y que está enfrente del consultorio y centro de rehabilitación de uno de los héroes del Sportivo Italiano, el doctor Lanari, que por circunstancias profesionales hoy no puede participar de esta nota, pero tenemos a 3 héroes de aquel ascenso. Como queremos reflejarlo en Ayer en el Ascenso, homenajearlos a ellos y a través de ellos a todo aquel equipo del Azzurro que llegó a la Primera División. Víctor Lucero, Palito Díaz y Pablo Joffre con nosotros
para contarnos sus experiencias, sus vivencias de aquel momento histórico de Italiano. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer, Bueno, un saludo enorme para la gente de Italiano, ¿no? el gusto de saludarte y que ir con la memoria, ¿no? Aquel momento, el 85-86, ustedes muy jovencitos, y aquel momento, aquel octogonal en donde, a ver, vamos a ser sinceros, ustedes no eran el caballo del comisario, ¿no? No. La verdad que justo fue el año donde se creaba el Nacional B y se armó un equipo fuerte como para mantener la categoría. Y bueno, dadas las características de los jugadores que teníamos, nos llevó a tener un gran equipo. Impensado para el resto, pero por eso por ahí fuimos la sorpresa, ¿no? Palito Díaz, Daniel con nosotros, hombre con más presencias, con la camiseta azul. El gusto de saludarte, Daniel. Digo, una de mis primeras notas periodísticas fue Palito Díaz y a la vuelta de los años volver a entrevistarlo, la verdad un gustazo, Daniel. Gracias por acercarte. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué se siente a vos que sos un emblema? ¿Cómo te cae a vos que te digan sos un pedazo de la historia de Italiano? Y no, es algo hermoso. Más a esta edad que cuando tenés hijos grandes, hasta bien nietos, ellos mismos están escuchando lo que están diciendo de su papá. Entonces, ese es el agradecimiento más grande que uno tiene. Pablo Joffre con nosotros también, el documentalista del grupo, el que tiene todos los recortes, el que ha guardado todo. Sí, mira, es una costumbre. Tengo recorte de que jugaba en la 8ª división. Imagínate después de hacer todas las inferiores y llegar a lo máximo que tuvo la institución como logro deportivo y con estos monstruos, porque faltan un montón de muchachos que son como hermanos de la vida, ¿viste? Nos decías que vos en aquel entonces, bueno, seguís siendo un poquito más chico que ellos eran los que mandaban un poquito en el grupo, pasa en todos los planteles futbolísticos, ¿no? Y sí, yo era el más chico, tenía 19 años, no había cumplido todavía los 20. Y encontrarte con gente con experiencia, como Vicky cuando venía de Vélez, Bianculi, con sus títulos que venía de Gimnasia, Chacarita, por Lanús, el Pepi Godoy, Manuel Pereira, no, teníamos una banda, el Ñoqui Alvariño, la verdad, hicimos un grupo que hasta el día de hoy nos seguimos viendo, juntando como si fuéramos chicos, ¿viste? Víctor, aquel octogonal fue significativo, decíamos, había equipos de fuste más allá de la gran presencia de Huracán, sin embargo ustedes pasito a pasito fueron creciendo hasta llegar a esa final. ¿En qué momento ustedes dicen, epa, parece que estamos para más? No, esto fue creciendo de menor a mayor. Nosotros cuando ya le pasamos Tigre, que era uno de los candidatos, yo creo que estarán de acuerdo, mi compañero, creo que era el equipo más fuerte, el que más tenía más presencia y todo, lo pasamos y le ganamos en Ferro. Dije, bueno, esto está para más. Banfield era otro, nos tocó y bueno, y Huracán. Quizás no teníamos tanta presión nosotros y pudimos reflejar el juego que quería Ramón. Porque Ramón, por historia, tuvo equipos que siempre jugaron al fútbol. Y bueno, pienso que se inició con nosotros. Nosotros le dimos el puntapié inicial para demostrar cómo se tiene que jugar, con grandes jugadores, siempre pelota al piso, proponiendo ir el arco de enfrente, no cuidarse, y atacábamos. Nosotros atacábamos. Era un equipo que siempre estaba atacando. Contame, Víctor, una palabra, una línea sobre Ramón Cabrero, técnico. No, Ramón... Desgraciadamente lo perdimos, pero qué persona. Más Se pasan muchas cosas por la cabeza, sí, ¿no? Sí, y date cuenta que a nosotros nos dio un campeonato. A mí me eligió él para que vaya Italiano. Estoy pero eternamente agradecido. Cuando viene Ramón, tanto el Ñoqui por un lado como yo por el otro, teníamos libertad de atacar. Entonces eso rompían varios esquemas en los rivales. Entonces ellos tenían varias situaciones de gol por llegada, ¿viste?, de los marcadores de punta. Imagínate cómo termina el gol de ellos en la final. Un centro del Ñoqui, ¿entendés? Sí. Entonces todo eso eso es lo que nos inculcaba Ramón, ¿viste? Jugar, ser buena gente, nosotros compartíamos asado, concentraciones. Y también tenía un buen apoyo de la comisión directiva. En ese momento se había armado una buena comisión directiva y nos bancaron. Accedieron a varios pedidos. Ahora siendo más grande te das cuenta, viste, que si no están las tres patas, cuerpo técnico, dirigente, y no lográs nada. Aparte tenía un cuerpo técnico que era ganador, todos eran ganadores. Tenía el panadero Díaz, el profe González, era un grupo. Cuando uno siempre analiza las cosas con los resultados, ¿no? Y
era lógico que tenía que pasar lo que pasó. Cine Teatro Helios. Arte, cultura y diversión en Ciudad Jardín. Las obras consagradas ahora en tu barrio. Consulta nuestra cartelera de noviembre y diciembre. Cine Teatro Helios. Boulevard San Martín 3076 a metros de la estación Palomar. Almacén Natural. El lugar de cosas ricas y sanas en tu barrio. Guarnique 2215, Ciudad Jardín. Pizzería y parrilla El Quebracho. Un ambiente cálido en Martín Coronado. Presidente Perón 6611. Consulta por nuestras promociones. Toda la información sobre seguros está en El Seguro en Acción. Ingresá en nuestra página web www.elseguroenaccion.com. Arechaga Negocios Inmobiliarios. La mejor opción de compra-venta en Capital y Gran Buenos Aires. Emilio Castro 6456. Remis Ciudad Jardín. Seguridad y puntualidad en el transporte. Viajes al interior del país. 4843-9350. Y uno de los integrantes de aquel equipo, Juan Carlos Copriva, muy jovencito. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? En ese momento, no ahora. En aquel entonces, bueno, surgido en italiano, hombre del riñón, del azurro. Qué lindo recuerdo en ese comienzo de tu carrera, italiano por primera vez al círculo privilegiado y venciendo nada menos que Huracán en esa dramática final en cancha de Vélez, ¿no? No, terrible. Aparte con los equipos que había en ese momento, nosotros eliminamos a Banfield, a Tigre, que Tigre tiene un equipazo, Banfield también. La verdad que eran equipos un nivel impresionante y Huracán, bueno, con Claudio Cabrera, el Turco García, el Toti Iglesias, Dani Mesina, impresionante, Bottari, Corrado, Torino, eran equipos impresionantes, la verdad que logramos porque fuimos un equipo excelente que tuvo una regularidad y que mereció el campeonato también, pero sin duda que fue dificilísimo. Nosotros teníamos después Lanari que se va a Central, ese momento Joffre, Bianculi, Palito Díaz, Alvariño, Caposetti, Pereira, Alfredo Gómez y después arriba jugaba Godoy, Lucero, yo, Salas, Riboira, en eso estaba toda la base del equipo, ¿no? En cuartos de final y en semifinales, Italiano deja afuera a dos pesos pesados. Primero Tigre, venciéndolo 2-0 en Caballito y 2-1 en cancha de River. En semifinales llega el turno del Taladro. Fueron 2 empates y finalmente 4-3 por penales para el equipo azzurro. Para llegar a la final frente al Globo de Parque Patricios. Palo, llega a la final con Huracán y bueno, enfrentar a uno de los equipos con tanta historia, con tanta tradición, que se estaba jugando el no caer en la segunda categoría por primera vez en su historia. Sin embargo, ustedes se tenían mucha confianza. Sí, era total. Aparte, si bien había muchos jugadores lesionados, que en ese momento jugamos lesionados, pero era total. Creo que algo había que íbamos a ganar. Marcaste un gol en esa final, en ese tercer partido frente a Huracán para empatarlo 1-1, el otro fue de Víctor Lucero. Llegaron al 2-2 y los penales. Contame tus sensaciones, ¿creíste que lo ganaban? Sí, primero porque teníamos un arquero impresionante, el Gato. Marcaba diferencia, ¿no? Sí, para nosotros era fundamental. Sí, como dijo Víctor, que atacábamos, pero sabíamos que cuando ellos atacaban teníamos quien iba a cuidar las espaldas. Sabíamos que le íbamos a ganar. Estaban muertos esos muchachos. Cuando fueron a los penales, vos le mirabas las caritas, estaban muertos. En ese partido se lesionó el Chulo, Riboira y Caposetti, que eran dos que pateaban. Claro. Entonces, imagínate, jugar 120 minutos, los alargues, todo eso, pero nosotros nos peleamos para ver que todos querían patear. Nosotros teníamos una fe ciega a Ale y bueno, nosotros no teníamos que fallar. Imagínate, pateamos los 4 y no falló ninguno, ¿viste? Íbamos por la gloria. No sabíamos si íbamos, ellos que tenían una carrera más extensa, capaz no tenían la posibilidad de jugar finales o ganar ascenso. Y vos imagínate, yo jugué mi primera final y la ganamos. Había muchos chicos también del club. Vos imagínate cuando analizás, estaba Copriva, Roble, Palito, El Gato, yo y 2 o 3 muchachos más que salimos todo del club. Eso es lo que Italiano tenía la mística del club, que es lo que hoy en día se está perdiendo y se ha perdido bastante. Simplemente les pido a estas 3 glorias del Sportivo Italiano, lo primero que se les viene a la mente al recordar aquel ascenso. Un gol, una jugada, un momento. Me recuerdo más que nada la pelota que me saca Papa sobre la línea. El segundo partido. El segundo partido.
que ahí tendríamos que haber salido campeones, porque yo justo hice el gol anterior, entonces hacía 2 goles de ese partido, salíamos campeones y ahí era. Poquito faltó, ¿no? No, pero llegamos, tuvimos la suerte de hacer el 2-1 y después ir al tercer partido, pero lo que me recuerdo es esa jugada, que me la saca justo en la línea y me quedó grabado, más que el gol sobre la hora, te digo la verdad. Pablo, ¿qué momento así te viene a la mente de aquel ascenso que decís, bueno, es lo primero que se me viene a la mente? Sí, lo primero es cuando terminó el partido, mi papá afuera. Mi papá y mis hermanos en la tribuna. Sí, ellos del otro lado, eso es. No me olvido más. Debe ser uno de los momentos más lindos para el jugador, ¿no? El momento más lindo. Y después no me olvido más la gente de Italiano, cómo estaba. No me lo puedo olvidar. Me imagino. Pablo, la imagen que se te viene a la mente, te recorres el tiempo y lo primero que se te cruza. No, lo primero que se me juntó, yo sabía que estaba mi papá y mi hermano estaban en la cancha y fue buscarlo, hacerle señas para después estuvieron en el vestuario con nosotros, festejando. Pero me quedó un momento grabado, que fue cuando vino el presidente de Huracán al vestuario nuestro a felicitarnos. En la primera del fútbol argentino, Italiano no arrancó del todo bien, aunque sumó varios empates y algunos resultados que le daban esperanzas de quedarse en el círculo privilegiado. ¿Se pudo haber quedado un poco más Italiano en primera? Le tocó un campeonato duro, difícil. Sin embargo, uno le da la sensación de que tal vez podía haberse quedado, ¿no? Sí, yo pienso que sí. El problema fue también que apenas terminó, a los 15 días empezamos a jugar, ¿no? Claro, lo organizativo también influyó, ¿no? Claro, fue terrible. Nosotros no pudimos ni terminar de festejar. La segunda rueda no fue tan buena y Ramón Cabrero, el técnico héroe del ascenso, dejó su cargo para que llegara Roberto Rogel. Encadenó algunos resultados exitosos, pero no le alcanzó a Italiano para quedarse en primera y de esa manera volvió a la B Nacional. Se iba Italiano de primera, no sin antes dejarnos algunas perlitas, algunos resultados destacados. El 0-0 con Boca y el 1-1 con Racing, ambos en cancha de Atlanta, este último con un golazo del Chulo Riboira de Chilena. Y fundamentalmente la victoria sobre San Lorenzo en cancha de Ferro iba a privar al equipo azulgrana de la punta del campeonato que venía ostentando hasta ese momento y declinó su andar a punto tal que no ingresa en la liguilla pre-Libertadores para jugar ese año. En la segunda mitad de la década del 80, Italiano vuelve a ser protagonista de la B Nacional. Y en 1989 se da otra de las notas destacadas que abundan en la rica historia del Sportivo Italiano. El Azzurro es invitado al torneo de Viareggio, en Italia. Se refuerza el equipo de la segunda división de nuestro fútbol con algunos valores venidos de Newell's Old Boys. Uno de ellos era Gabriel Batistuta, también Darío Franco y de otros equipos como Daniel López Maradona de Argentinos Juniors. El equipo de la colectividad, dirigido técnicamente por Pancho Ferraro, tiene un muy buen desempeño. En la zona tiene que jugar con el Milan, con Napoli y con el CSKA de Bulgaria. Empate 0-0 con el Rossonero y también con el Napoli para vencer 4-0 al equipo búlgaro con 3 del Batigol y 1 de Darío Franco. Allí pasa a las semifinales donde le toca enfrentar al Torino. Fue nuevamente 0-0 para ir a los penales y allí en la definición justamente el Batigol es el que marra el último disparo y se queda afuera el Sportivo Italiano para permitir que el Torino llegara entonces a instancias finales y fuera el campeón de aquel torneo sub-20 que dejó muy bien parado al fútbol argentino. Otra de las cuestiones destacadas de la historia del Sportivo Italiano es la disputa del torneo Dos Penínsulas frente a su tradicional rival, el Deportivo Español. Estos torneos llegaron a tomar mucha relevancia en el fútbol nacional, a punto tal que debieron jugarse en estadios de primera, por ejemplo, el Palacio Tomás Adolfo Ducó, por la cantidad de gente de ambas colectividades que iban a verlo. El historial entre ambos favorece ampliamente al Sportivo Italiano. Jugaron 48 partidos, el Azzurro ganó 19, empataron 13 y la Furia Española se llevó 13, marcando una clara paternidad de italianos sobre los hispanos. Ahí va llegando el 7, está habilitado, se va a hacer al arquero, a ver si le pega al arco. A ver, la tocó el arquero, a ver. ¡Gol del Deportivo Italiano Cepacuercia! Carlos Dantón Cepacuercia, delantero del Sportivo Italiano, fue una de las grandes figuras de estos duelos, además de ser uno de los grandes jugadores del Azzurro en la primera B de aquellos años, fines de los 70 y principios de los 80, teniendo el récord por mucho tiempo del gol más rápido de nuestro fútbol. Todo Fútbol, tu lugar de fútbol en Villa Bosch.
Remeras deportivas, atención a clubes y sociedades de fomento. Santos Vega, 7934 en el corazón de Villa Bosch. Electrohogar Luján, reparación y venta de artículos del hogar. Atención a las grandes marcas. 25 de mayo, 280 Luján. Veterinaria Ciudad Jardín, profesionalismo y amor por sus mascotas. Libertad 2212 en Ciudad Jardín. La Martina Casa de Campo, el mejor lugar para vacacionar en la ciudad más linda del país. La Martina Casa de Campo, San Rafael, Mendoza. Escuela de Taekwondo en Martín Coronado. Abierta la inscripción para niños y adultos. Presidente Perón 6611. Ayer en el ascenso apoya la escrituración definitiva de los terrenos de Justo José de Urquiza en Loma Hermosa. El bajo promedio de la 94-95 iba a determinar el descenso de Sportivo Italiano a la B Metropolitana. Pero iba a tener revancha enseguida el Tano. Iba a llevarse la apertura 95 de manera brillante. Arrancó con un 3-0 a Deportivo Laferrere en La Matanza, nada menos, con un gol de Marcelo Bruno y 2 de Mauricio Piersimone. Justamente el que iba a ser goleador del campeonato, marcando lo que sería una tendencia a lo largo de todo el torneo. 6 triunfos seguidos iba a tener aquel equipo para llegar a la séptima fecha y caer derrotado, perdiendo el invicto frente a Estudiantes de Buenos Aires. 1-0 con gol de Ferraresi. En la octava recupera la memoria el equipo azzurro para vencer 1-0 a Argentino de Rosario con gol de Juan Carlos Copriva. El hijo pródigo, vuelto al club luego de su experiencia exitosa en el exterior. Yo venía de jugar en Alianza Lima, habíamos terminado la Copa Libertadores, yo había arreglado por 6 meses más y vine acá a Argentina para jugar en algún club de primera división. En ese momento cuando llego estaban cerrados los libros, Caruso era el técnico, me dice vení, dale, ganamos la apertura y no me quise ir más por el grupo que había, por los jugadores, por cómo se había ganado la apertura. Seguramente éramos uno de los candidatos seguramente a pelear el ascenso, que fue contra Almagro, y por suerte pudimos ganar esa final en cancha de Platense 2-0 y que nos dio un ascenso muy merecido porque el equipo no solo que ganó bien, sino que lo merecía porque jugaba bien. Lástima que después el Nacional B se desarma terriblemente y ahí es donde se pierde una base que hubiese sido importantísima mantenerla porque había un equipo de hombres realmente, ¿no? El torneo Clausura 96 iba a ser ganado por Almagro, por lo cual debió enfrentarse en sendas finales frente al Sportivo Italiano. Fue primero 1-1 en cancha de Deportivo Morón y luego 0-0 en cancha de Racing, teniendo que jugarse un tercer partido. Este se disputó finalmente en cancha de Platense y fue victoria del Azzurro por 2-0 con goles de Marcelo Bruno y Alderete, determinando la vuelta del equipo dirigido técnicamente por Ricardo Caruso Lombardi a la B Nacional. Una grave crisis financiera hace que Italiano tenga que desprenderse de los terrenos de Bellavista. Con ese dinero afronta la convocatoria de acreedores y también la construcción de este estadio, el República de Italia. En 1989 le dan estos terrenos y a mediados de los 90 empieza con la construcción de este estadio, que finalmente se inauguraría el 10 de octubre de 2005 en un partido frente a los juveniles de Boca, con el nuevo nombre, ya desde 2003, de Sportivo Italiano. Con un italiano protagonista y siempre candidato, llega el torneo de la 2008-2009. Dirigidos por Cachín Blanco, vuelve a la senda del triunfo al equipo azzurro, consagrándose campeón aquí en Ciudad de Vita, venciendo a Flandria por 2-0 con goles de Sacone y Britos. En la 2011-2012 el bajo promedio del Sportivo Italiano determinó que tuviera que jugar la promoción contra Central Córdoba y volver a la Primera C. Las idas y vueltas entre esta divisional y la Primera B Metropolitana fueron una constante en los últimos años, obteniendo el campeonato de 2014 de la mano de Mario Rizzi para volver nuevamente a la Primera C en 2015. Sin duda este club, con un bagaje deportivo tan importante y una historia futbolera en el ascenso del fútbol argentino, debe reverdecer laureles y volver a estar mucho más arriba. Con una colectividad italiana unida, seguramente esto será una realidad muy pronto. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Por parte de los sentimientos me resulta muy difícil
ver a dónde estamos. Ojalá que podamos estar mejor y que podamos salir campeón y que estamos en el Nacional B. Todo lo mejor para Italiano. Tengo mucha fe porque sé que en algún momento vamos a estar todos los muchachos que tenemos que estar. Sería conveniente que la gente del club esté trabajando en el club. Con varios hinchas, gente que quiere al club, queremos ver a un italiano grande, queremos un italiano de puertas abiertas. Nosotros queremos llevar a Italiano al lugar que se merece por respeto, por prestigio. Italiano tiene que volver a hacer lo que fue siempre. Sono un italiano vero. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este primer ciclo de Ayer en el Ascenso. Queremos agradecerles a cada uno de los que ha hecho posible este proyecto, modesto pero a la vez ambicioso, tratando de reflejar el verdadero espíritu del ascenso. Nosotros decimos que es fácil ser hincha de los equipos grandes, de mucha convocatoria. Lo difícil, lo verdaderamente empeñoso es ser hincha del ascenso. Por eso queríamos reflejarles lo que ocurre en cada club donde nosotros decimos hay héroes que llevan adelante el fútbol de los sábados. Nuestro agradecimiento enorme, por supuesto, para toda la gente de prensa de los distintos clubes que nos ha tocado visitar, para los jugadores, técnicos y demás colaboradores que hemos tenido que entrevistar y para ustedes, por supuesto. Gracias por haber estado del otro lado y nos reencontramos cuando nos vuelva a convocar nuestro querido fútbol de ascenso.